¿Cómo están? Un cordial saludo. Gracias por permitirnos su compañía. ¿Qué ha sucedido en esta semana? Si usted ha seguido la información del periódico La Razón en su versión papel y en su versión digital, habrá notado en el país la tendencia caso Quiborax, es lo que nos ha ocupado en las portadas de esta semana. El juicio a Carlos Mesa, que al concluir esta semana hemos tenido la información de que finalmente, y después de un clima que apuntaba a un juicio contra Carlos Mesa por el caso Quiborax, resulta que la Asamblea Legislativa decide no tratar esto en la legislatura, y las palabras del vicepresidente, que ha dado paso, si me permiten la expresión, no es que la da él, sino que en el discurso político el más cede el paso a que Carlos Mesa pueda presentar su candidatura. Esta es la lectura política. En lo concreto, la Asamblea no va a tratar el caso, lo que nos plantea un nuevo escenario político. Vamos a ver cómo continúa la tendencia en el debate oficialismo-oposición en torno a este caso, que es este caso, pero es también la repostulación o no de Evo Morales. Es lo que hemos estado comentando este último tiempo. Los preparativos para el 6 de agosto, que se van a vestir de rojo, amarillo y verde, pero sobre todo se van a vestir de polarización, dados los anuncios tanto de sectores del oficialismo y oposición, unos reivindicando el resultado del referéndum del 21 de febrero y los otros el derecho de Evo Morales a postularse como presidente en las próximas elecciones. Pareciera que todo se entiende entre estas dos lecturas. Eso es lo que nos ha ocupado. En La Razón nos ocupa un especial. Hemos trabajado y estamos terminando los detalles para que usted tenga este 6 de agosto un suplemento especial con un menú variado, como todos los años. Lo vamos a hacer en 3 revistas, en rojo, amarillo y verde, con todo lo clásico, pero también con la mirada histórica, con los desafíos que presenta el país actualmente. Todo esto en nuestras revistas rojo, amarillo y verde. En el mundo muchas cosas se están moviendo y de repente en esta mesa logramos hacer una pequeña lectura de las tendencias en el mundo. Si habría que apegarse a un titular, ese tiene que ser Trump y las guerras comerciales, cómo va avanzando China en sus relaciones comerciales y políticas, cómo se va posicionando Europa con sus propias tensiones internas, y Estados Unidos, que está marcando el ritmo de este nuevo momento en el mundo. Está cambiando el mundo y esperemos no tener capítulos tensos como las amenazas de los tweets de algunos poderosos lo anuncian. Ese es la pequeña introducción, el pequeño cóctel de entrada. Quiero invitarles a seguir el diálogo en la siguiente hora, porque creo que es también urgente analizar la sociedad desde la universidad. Lo que hacemos en los medios de comunicación y en estas mesas mediáticas es llamar a los analistas, es mirar todo en caliente, lo que dijeron los políticos ayer, el tuit de anteayer, el escenario de mañana, y a ratos nos olvidamos en los medios y nos olvidamos los periodistas de lo sano que es también tocar las puertas de la universidad para comprender mejor. De hecho, la universidad no solamente es una fábrica de profesionales, debería ser eso, pero sobre todo mucho más. Es el lugar donde se genera el conocimiento, donde se debaten las ideas, donde se respira profundamente para comprender desde distintas disciplinas lo que está sucediendo en la sociedad en todos sus ámbitos. Es por esto que hemos decidido esta semana tener un diálogo respirado en los 2 bloques sobre las tendencias de la sociología en el mundo actual. Esto porque hubo hace poco en la sede de gobierno un coloquio que ha reunido a varios académicos del país y de países vecinos y no tan vecinos, pero creo que la perspectiva ha sido latinoamericana,
para tratar estos temas. Me interesa conocer y me interesa compartir con usted también estas tendencias. ¿Qué se dice? ¿Por dónde está yendo el pensamiento sociológico latinoamericano? ¿Y en qué medida podemos abrir ese ropero y sacar herramientas concretas para analizar nuestro presente, para analizar nuestros escenarios políticos, nuestras tendencias hoy, nuestra radiografía cultural también? ¿Qué estamos pensando actualmente? ¿Por dónde va la sociedad? ¿Cómo se están constituyendo hoy sus imaginarios, nuestras creencias? Para esto he conformado una mesa que va a ver que nos va a dar muy buenos resultados. Vamos a tratar de sacar el resumen ejecutivo, pero también las ideas que podemos compartir sobre lo que está sucediendo en el continente. Quiero dar la bienvenida a Raúl España, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace años cuando yo era joven y bella. Raúl, gracias por estar acá. Sí, es hermosa. Muchas gracias. ¿Usted es sociólogo? Sociólogo, sí. Director del Instituto de Investigaciones en Sociología en la carrera de Sociología de la UMSA. Exacto. Usted ha trabajado mucho tiempo en la UMSA, pero ha estado también vinculado a la universidad privada. Es un hombre de academia, ¿no? Ese es su pelaje. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia. Con mucho gusto también y amistad, quiero dar las gracias a Jorge Comadina, sociólogo también de formación. Usted trabaja en Cochabamba. Antes, usted es colaborador de La Razón, sí, y es una cosa que yo agradezco muchísimo. Quiero decirle que sigo sus columnas con mucho interés. Aprendo, me intereso cada 15 días, cada que usted las manda, así que espero continuar con su aporte en La Razón. Muchas gracias, por supuesto, me siento muy confortable aquí. Y bueno, usted es sociólogo, también ha participado de este seminario, de este coloquio internacional, del que hablaremos enseguida, y usted, por sus columnas, por algunos encuentros que hemos tenido en el pasado, veo que su interés son temas políticos, culturales también, pero siento que la política es uno de los ganchos, ¿no? Sí, efectivamente, creo que es el campo que más he frecuentado, la sociología política, ¿no? Para estudiar una diversidad de procesos políticos desde la academia, ¿no? Y para eso Bolivia es un campo exquisito, ¿no? Así es un gran laboratorio de ideas políticas, de la nueva Constitución ha sido vista desde las miradas extranjeras como un laboratorio de lo social, ¿no? Entonces Bolivia siempre tiene una dinámica política intensa, apasionada, inventiva, a veces violenta. Entonces hay mucha materia para pensar. Gracias, Jorge Comadina, por estar acá. Y doy doble bienvenida a Norberto Cambiaso, porque usted viene de Argentina. Bienvenido al país. Muchas bienvenido gracias. Al programa también. Gracias por aceptar este tiempo acá con nosotros. Usted también es sociólogo, me van a guayquear entre los tres sociólogos. Sociólogo también de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Usted, además de ser docente investigador, quiero presentarlo como un especialista en sociología norteamericana, sociología de la música. Eso me encantó, porque eso quiere decir que tiene, pero las herramientas para entender el palpitar de la sociedad actual, de la sociedad en general, ¿no? Creo que es una de las manifestaciones más transparentes de la sociedad. Qué gran idea este acercamiento suyo, qué envidia también. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti. Bueno, a lo que vinimos. Primero hablemos del coloquio, este coloquio internacional que han titulado Los desafíos de las ciencias sociales en el siglo XXI, la sociología en el mundo actual. Yo los voy a llevar como periodista de la sociología en el mundo actual. Les preguntaré también si hay que hablar de la sociología del mundo actual y de alguna manera cuánto músculo pueden tener los sociólogos para analizar el mundo actual, cuánto tienen que tomar de distancia o no, sería una de mis primeras curiosidades. Pero cuénteme primero usted, Raúl España, ¿cómo les ha ido en este coloquio? Bueno, yo puedo decir que como organizador del coloquio, que ha sobrepasado las expectativas que teníamos, ¿no? En realidad lo que hemos buscado
discutir un poco sobre el devenir de la sociología latinoamericana, su impronta en el desarrollo de las ciencias sociales, pero también generar insumos para la discusión interna, para reflexionar sobre nuestra carrera, para reflexionar sobre nuestro plan de estudio, los objetivos, las perspectivas de la carrera, sobre todo en este mundo en transformación, ¿no? Se ha transformado la sociedad, hay transformaciones fundamentales y cómo se está permitiendo la emergencia de nuevos objetos de estudio, de nuevas formas de aprehensión de esos objetos, ¿no es cierto? Una de las cosas que me ha llamado la atención antes de recuperar el menú y los resultados de lo que ustedes han obtenido en este encuentro tiene que ver con la sociología como disciplina, una de las clásicas, una de las disciplinas madre en estos últimos siglos. Sin embargo, y paradójicamente, en Bolivia y me imagino en otros países, la sociología ha sido plato principal sin duda de la universidad pública, pero no siempre plato principal de las universidades privadas. Seguramente va cambiando en función del perfil, pero se me antoja decir que el Estado, los estados en el continente han planteado la sociología como una de las herramientas desde la academia en primera instancia, pero no así lo han hecho las universidades privadas. Hablemos otra vez de cuando yo era joven y bella y tenía que elegir una carrera, no había sociología en todas las universidades privadas. De hecho, en las privadas optan primero por otro tipo de disciplinas antes que sociología, antes que filosofía, antes que literatura, por una razón que no vamos a descubrir la pólvora, no son rentables, pero sí son urgentes. Yo no sé en qué medida ustedes conciben esta disciplina como una disciplina privilegiada respecto de otras para analizar la sociedad. Bueno, eso lo hemos destacado también en el coloquio, en cuál es nuestro privilegio, ¿no? Es de desarrollar un pensamiento crítico, de incomodar al poder. Por eso la sociología no es bien vista, digamos, en las universidades privadas, ¿no? Y bueno, y tampoco está expandida en todas las universidades públicas, ¿no? Tenemos en el país carreras de sociología en Santa Cruz, Sucre, la UPEA y La Paz, ¿no? Además de Cochabamba, ¿no? Entonces, y tampoco somos privilegiados al interior de las universidades públicas. Tenemos el último presupuesto del conjunto de las facultades y de las carreras, ¿no? ¿Coinciden con esta idea de inicio? Sí, y me parece muy sugerente tu intuición en el sentido de que para hacer sociología tienen que existir cierto tipo de condiciones en las instituciones universitarias. Y estas condiciones no están dadas en las universidades privadas, que tienen perfiles más profesionalizantes, ¿no? Se trata de formar rápido a personas que para ser reclutadas en el mercado de trabajo. Y la mayoría de los jóvenes aspiran, naturalmente con todo el derecho, a insertarse lo más rápidamente y en mejores condiciones en este mercado de trabajo. Con la sociología ocurre una cosa muy particular, y es que es una disciplina que no tiene un gran prestigio en este mercado de trabajo. La gente no sabe qué hace un sociólogo y a veces los propios sociólogos no sabemos qué es lo que hacemos, porque podemos realizar muchas cosas. Entonces es una disciplina que está orientada hacia la investigación, hacia la producción de conocimientos, no tanto a desarrollar competencias o habilidades que puedan permitir que una persona entre a ese mercado de trabajo. Gran parte de la sociología, aunque no toda, está orientada a formar investigadores investigando, ¿no? Entonces hay una carga fuerte en metodologías y eso supone largos años de estudio, supone además un entrenamiento muy, muy difícil por la cantidad de lecturas que hay que tener, por esta dinámica crítica que tiene que tener la sociología, porque está llena de teorías, de tendencias, entonces tiene una especie de interpretaciones, ¿no? Eso es lo propio de la sociología, no hay una sola teoría general sobre la sociedad y no hay una receta para producir ese conocimiento. Entonces es una carrera que requiere largos años, necesita mucho apoyo,
es una carrera académica en estricto sentido, ¿no? Entonces la sociología es una ciencia social que no está orientada completamente al mercado de trabajo y por eso es que no tiene este prestigio simbólico que tienen otras profesiones, ¿no? Las universidades privadas no están interesadas en desarrollar este conocimiento social y al interior de la propia universidad pública la sociología es una ciencia paria, como diría alguien, un sociólogo famoso, es decir, no tiene el respaldo de las autoridades, de las grandes facultades, de las políticas universitarias, no la privilegian, es un poco la cenicienta de las universidades, ¿no? Sin embargo, lo que hemos aprendido de este coloquio, una de las cosas importantes es que la sociología boliviana ha producido un conocimiento social, una reflexión desde hace 50 años y que ha sido importantísima para comprender la época de las dictaduras, la época de la transición democrática, el ciclo del neoliberalismo, los movimientos sociales, las instituciones. Entonces produce conocimiento crítico y al mismo tiempo que produce este conocimiento crítico produce un sentido de lo social, ¿no? Entonces todo esto puede parecer un poco abstracto y lo es, de hecho, por eso es que a veces los sociólogos tenemos una cierta incomodidad cuando se nos pregunta qué hace un sociólogo, ¿no? Entonces, muchas cosas. El sociólogo puede trabajar con dibujos que hacen los niños, puede trabajar con encuestas, puede convertirse en un planificador, puede convertirse en un crítico social, puede escribir en la prensa, puede desarrollar estrategias políticas, comprender movimientos sociales. Entonces, el sociólogo tiene muchos dobles, ¿no? Tiene muchas facetas y muchos rostros. Y eso lo convierte en algo fascinante, pero al mismo tiempo muy riesgoso por esta falta de un perfil definido, ¿no? Me parece buena esa imagen de la Cenicienta, porque si bien retrata ese lado, ese estatus más bien en las universidades, ¿no? De que no, vamos a poner primero administración de empresas. Si usted y yo tuviéramos una universidad, de pronto diríamos, no, abramos primero administración de empresas o economía, antes de que había una carrera de sociología. Entonces tiene ese carácter de Cenicienta, pero como Cenicienta también, ¡ting!, ¿no es cierto? Y son unas princesas en la medida en que hay un vínculo, pues, por lo que usted acaba de señalar acertadamente, Jorge, hay un camino muy directo hacia la intelectualidad. Los grandes intelectuales, interpretadores, están muy vinculados a la sociología, ¿no? Hay un camino directo ahí. Y como usted dice, una de las tareas principales es esa interpretación de la sociedad del momento, de ayer, de lo que puede suceder como tendencia mañana también, desde todas sus manifestaciones, ¿no? Desde los estudios de cómic, de lo que estamos haciendo en nuestra producción musical, de la fotografía. Es decir, es inimaginable las cantidades de rostros que tiene la aplicación de la sociología y la utilidad, ¿no? Por eso es tan esta Cenicienta que cuando está con su vestido de fiesta la apelamos, porque una cosa es lo que se señale en investigaciones muy específicas y otras las grandes tendencias que nos dan los grandes pensadores de la sociología, y creo que de la sociología en particular. Por eso periodistas, comunicadores, economistas, decimos, como dice Bourdieu o Turenne o Juancito, son los militantes de la sociología quienes también nos dan pautas. ¿Qué sucede en Argentina respecto de este debate? ¿También es una Cenicienta o ocupa la sociología un lugar un poco más predominante en la academia? Sí, yo creo que en realidad lo que hemos compartido con los colegas en el Congreso que nos ha convocado es una visión de la sociología en el sentido crítico, una idea casi diría del sociólogo como crítico social, como decía Raúl hace un instante, y de alguna manera esa es una idea que está muy fuertemente ligada a las tradiciones de las universidades estatales y de las disciplinas sociológicas de esas universidades del Estado,
en América Latina. Pero también es verdad que la sociología ha funcionado, siguiendo otras tradiciones, como por ejemplo la tradición americana, como sociología aplicada, y ha funcionado como sociología aplicada en dos niveles distintos, y esto es lo que se refleja en buena medida en Argentina con las diferencias entre las carreras de sociología de universidades estatales y de universidades privadas. Un nivel muy preocupado por los problemas sociales, que fue una tradición que fue constitutiva de la fundación de la sociología argentina en los años 60, gracias a un señor que provenía de Italia llamado Gino Germani. Pero también se ha generado un tipo de sociología ligada a investigaciones de mercado, investigaciones acerca de comportamientos electorales, y cuyos conceptos se han trasladado hoy a ciertos profesionales que provienen de la sociología, pero que han instaurado consultoras políticas, asesoramiento de imagen de candidatos y, digamos, todo un mundo que funciona, todo un mundo de la política contemporánea que funciona muy en relación con el mercado, y que hay que admitir que, bueno, que muchos de esos conceptos han sido tomados también de la sociología o de ciencias sociales afines como la ciencia política y demás. Esa sería una de las tendencias, entonces, que han identificado ya. ¿Cuáles han sido las tendencias? Por favor, quien quiera, nos desordenamos, nos despeinamos. Bueno, hemos trabajado sobre todo en la primera jornada de cómo consolidar, cómo visibilizar un pensamiento social, una sociología latinoamericana que rompa con esa su relación especular en su construcción respecto a mirarnos en las producciones, sobre todo, ¿no es cierto?, de la tradición europea, norteamericana, una suerte etcétera. De descolonización académica del pensamiento. Esa es una aspiración, efectivamente. Esa es una de las temáticas centrales del coloquio, ¿no? Puede existir una sociología latinoamericana, puede existir una sociología boliviana. ¿Cómo vamos a relacionar nuestros problemas particulares con la herencia de los clásicos de la sociología de Europa y de Norteamérica? Es posible un diálogo de saberes. Entonces la sociología latinoamericana cree que ya no puede vivir a la sombra de la sociología francesa o norteamericana, pero tampoco puede prescindir de esos conceptos y de esas teorías allá formadas. Entonces se han hablado de descolonización, de una mirada barroca que pueda contener el punto de vista de Occidente y el de América Latina. Se han hablado de la necesidad de los paradigmas, ¿no?, de las nuevas teorías para entender la complejidad social. Me animaría a decir, para luego darle la palabra, Norberto, me animaría a decir que entra el concepto de descolonización y de desacomplejarnos también en términos de productores, hablo de los académicos, de los productores de conocimiento, sin desprendernos de esto que Jorge dice, porque si miramos hacia atrás, esto no quiere decir que a partir de ahora construimos descolonizándonos del pensamiento occidente con estos, como en la economía, ¿no?, con los ejes europeo, norteamericano y otros. Por eso es importante el concepto de interculturalidad. Sí, pero y sin desprender tampoco el hecho de que en nuestras tradiciones, argentina, mexicana, boliviana, los pensadores que han marcado a su vez tienen también, pues, en su matriz de pensamiento, si no miremos y no solamente en la sociología, ¿por qué ideas han estado marcadas los pensadores, los académicos, los investigadores, los sociólogos, los productores culturales también, si no vienen de este mestizaje también? Como hoy el pensamiento, aunque de pronto ya se descoloniza de manera más general, creo que América Latina y otros puntos no occidentales logran desacomplejizarse en el pensamiento. No sé si estoy diciendo un disparate.
No, bueno, una de las cosas que hemos discutido bastante en el coloquio también ha sido, bueno, cómo tener una interpretación de los clásicos. Obviamente, yo creo que hoy, todos estaremos de acuerdo aquí. Hay clásicos latinoamericanos, pero, digamos, básicamente, obviamente, los clásicos de los orígenes de la sociología tienen que ver con la sociología europea y hasta cierto punto la norteamericana. Bueno, cómo poder tener una interpretación de esos clásicos, pero desde una perspectiva específicamente latinoamericana, que de alguna manera está honrando la gran tradición sociológica y a la vez encontrando una manera de repensar las cosas desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Le corté, Raúl. No, lo que quería decirte a propósito de la descolonización, que no es una negación absoluta lo que dice acá el profesor Cambiaso, ¿no? Es decir, cómo leemos a los clásicos, cómo reelaboramos, ¿no es cierto?, desde nuestras propias particularidades, ¿no? No es decir, esto no sirve, esto es puro imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese maniqueísmo fácil, ¿no? Eso hemos tratado de no entrar en esa onda, digamos, ¿no? No entrar en esa onda, pero también entrar a la que nos ha invitado, por ejemplo, no sé, Boaventura de Sousa, cuando dice, tenemos mucho desde la academia y desde la intelectualidad hoy que aprender de los conceptos de democracia, por ejemplo, claro, en América Latina, claro, sí. E irnos atrás, veamos también cuáles eran los principios democráticos de los indígenas en Estados Unidos, y cuánto se ha desechado y que hoy podemos recuperar en términos de pensamiento, ¿no? Sí, creo que eso es una cosa en la cual han coincidido todos los que han intervenido en el coloquio, ¿no? La necesidad de producir un giro epistemológico que, sin prescindir de estas herencias tan ricas, tan inventivas, pueda construirse una identidad propia, ¿no? Y claro, los saberes indígenas forman parte de esa novedad, pero también las problemáticas específicas de estos países latinoamericanos. Entonces la idea es construir un conocimiento local desde América Latina, utilizando todas estas herramientas que tiene la sociología, los conceptos de los clásicos. Un poco yo creo que ese era el trasfondo. ¿Cuál es la identidad de la sociología latinoamericana? ¿Y cuál es la identidad de una sociología boliviana? Y eso nos lleva al tema de la articulación, del diálogo de los saberes, o cómo lo hacemos en Bolivia con el concepto de la interculturalidad, ¿no es cierto?, que involucra una coexistencia de distintos modos de percibir la sociedad, pero al mismo tiempo comunicaciones que puedan producirse entre estas culturas, ¿no? Entonces podríamos hablar de culturas académicas también. Me voy a ir ahora a la pausa y les voy a preguntar algo que seguramente se están preguntando nuestros amigos telespectadores, y es, ¿para qué sirve concretamente la sociología hoy en el mundo, además de producir y comprender, que no es poco? Solo con comprender, interpretar el mundo, yo creo que ya se ha hecho la tarea desde la universidad, pero apelamos también a la universidad para no solamente comprender, sino generar algunas pistas de acción en nuestras sociedades actuales, en la política, en la economía. Les voy a preguntar a estos tres académicos investigadores cómo podemos nosotros echar mano desde la calle, desde los distintos sectores sociales, cómo echar mano de la sociología actual, de estas tendencias, con una utilidad concreta. ¿En qué medida la sociología nos puede ayudar a entendernos y a tener un camino más certero? Esa es la pregunta para después de la pausa.